Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Marco Treviño es un artista visual originario de Monterrey, cuya práctica híbrida navega entre la producción artística y la gestión cultural. Con formación en artes visuales por el CEDIM, su trayectoria abarca desde su experiencia internacional como estudiante en la India hasta su participación en iniciativas clave de la escena local, como Lugar Común, Las Artes Monterrey y el Museo Marco. Su obra articula dispositivos escultóricos, instalaciones y objetos tipográficos que exploran la fragilidad del lenguaje, la crítica institucional y la relación entre imagen y texto. Actualmente desarrolla el proyecto Lip Sync, una serie que será presentada en la Sala de Arte Público Siqueiros, en la Ciudad de México. Este episodio es presentado por Atlas. Atlas es un estilo de vida dinámico, una tienda de diseño y coffee shop donde la creatividad y la comunidad se encuentran. Aquí convergen historias con personas y objetos, todo inspirado por el amor al café y el buen diseño. Conoce nuestro espacio en Avenida Bosques del Valle 106 en San Pedro Garza García o visita nuestra tienda en línea en atlasdesign.shop. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy nos acompaña un querido amigo, querido colaborador. Bienvenido, Marco Treviño a Designaholic. Gracias por la invitación. Una de las cosas que más disfruto de este podcast es platicar con gente que ya platico con ellos, ¿no? Y muchas veces cuando estoy contigo y platicamos, digo, puta, ¿por qué esto no lo grabamos? ¿No? Claro. Estoy seguro que esa magia no la vamos a poder repetir porque es de eso que es difícil de capsular. Pero bueno, al menos seguro tendremos una buena plática. Seguro. Muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. A la gente de producción, gracias y a ver hacia dónde nos lleva esto. Oye, Marco, creo que una de las particularidades de lo que tú haces o de quien tú eres es, primero, creo que ya platicaremos de eso. No sé si fue como un momento donde dijiste, sí, hago dos cosas. Hago arte, pero también hago gestión cultural, ¿no? Y le pusiste la intención a ambas cosas. O desde el principio era así. O sea, primero, pues todo esto viene de que te quiero preguntar cómo te presentas, entendiendo que haces de todo y lo haces muy bien y le pones la misma energía a ambas cosas, ¿no? Si alguien ahorita conoces en la calle, ¿cómo te presentas? Híjole, esta pregunta en particular, digo, uno, porque soy muy fan de tu proyecto y sé que es como de las bases de arranque. En estos días previos a venir a platicar contigo, le estuve dando vueltas y como que me agarra esta pregunta, güey, en un momento muy particular de mi vida. ¿Sabes? Como que estoy en un momento poco oscuro en mi relación con la profesión, con mis gustos, con mis intereses, con mis búsquedas. Y pensaba que hace poco, platicando con Priscila, con mi esposa, en una crisis así que tenía como de joven adulto, güey, cercano a los 40, yo le decía que sentía que desde muy temprano en mi vida, como que yo le atravesé la profesión a mi personalidad y viceversa. ¿Sabes? Como que yo todo el tiempo me he asumido como artista. Estudié la licenciatura de Artes Visuales en CEDIM, pero desde mucho antes, desde prepa, yo ya hacía como cortitos con plastilina y empezaba a hacer cosas como que tenía un blog y cosas así, ¿no? Entonces, desde muy temprano yo siempre he pensado como de, yo soy un artista y eso también me define. Y de repente cuando las cosas no van como uno espera, empecé a tener una crisis como decir, bueno, ¿qué sucede si en el futuro no sale? No da los resultados que yo tenía considerados y yo le deposité toda mi personalidad a mi cargo profesional, ¿no? O a mi práctica profesional. Entonces, está bien cabrón que te cuestiones eso porque pues, es una conversación bien difícil. Sí, horrible. Uno nunca quiere decir eso. Uno siempre quiere decir, pero va a salir. Claro, sí. Tiene que salir. Y yo suelo ser muy optimista, güey, y muy romántico. Y me considero un porrista en mi propio campo profesional. Pero a la vez me empezaron a llegar como también señales muy claras que quizá no estaba dando las formas o las oportunidades o las estrategias no me estaban funcionando de la manera correcta. Entonces Pris, que es muy sabia, me hace una pregunta, me dice, a ver, piensa rápido en 3 personas que te quieren así muchísimo. Las pienso rápido. Me dice, esas 3 personas te quieren por la profesión o por lo otro. Entonces inmediatamente me desmanteló como esta idea de pensar que la profesión es una suerte de armadura, una suerte de capa, una suerte de disfraz,
de botarga. Y yo decía, qué denso, porque la gente más cercana a mí realmente creo que no conoce mi labor profesional. O sea, es muy raro que en una borrachera, en una carne asada, en una reunión familiar, alguien se acerque y me diga, oye, esta pieza tuya, oye, acabo de ver este proyecto, ¿qué sucede acá? Oye, ¿qué onda con este texto? Es muy raro, te diría que casi nunca me sucede. Y incluso... ¿Qué tanto estás insertado o qué tanto te insertas en ambientes sociales laborales? O sea, donde sí hablas de... Me gustaría estar mucho más. Que son un poco como esas conversaciones de las que platicaba al principio, que hemos tenido o momentos que hemos tenido. Sí, claro. Que no han sido planeados también, porque eso es la otra. Creo que también cuando planeas esas cosas, pues no suceden de esa misma manera. No, sin duda. Tío, es que te digo, esta pregunta me encanta porque es una trampa, güey. O sea, realmente es una manera de arrancar esta conversación y decir, soy artista, y bueno, entonces ya establece una geografía hacia dónde va la conversación. Pero justo en mi posición, ahorita yo estoy en un territorio nublado por completo. Pero te diría, por decir, la gestión cultural, que es otro apartado que he desarrollado los últimos 10, 15 años, en diciembre del año pasado decidí ponerlo pausa. Es decir, ya, creo que ya cubrí mi cuota y ya no quiero participar en el circuito desde esa lógica. Por buenos o malos resultados o buenas o malas experiencias, decidí ya no hacerlo. Entonces, ahora como digo, también la paternidad, que de 4 años para acá soy papá y eso también como que te trastoca muchas de las nociones. Para contestar puntualmente la pregunta, o sea, como que pensaba que uno carga con esta suerte como de medallas, ¿no? Como de etiquetas. Yo decía, yo vengo de ser hijo y hermano y amigo y perro, así me dice la gente desde secundaria para acá, central de fútbol ambidiestro, también soy tarjetaviente, también soy usuario, o sea, hay como muchas cosas que de repente digo, en una reunión de todos mis dios, de todas mis paranoias, me está costando mucho trabajo darles bola y escucharlos y entender qué posición estoy abarcando y qué responsabilidad tiene cada una de ellas. Y de la manera más radical es la del artista, que es una conversación con la que yo tengo, digamos, conmigo mismo desde hace muchos años, pero siento que no logramos llegar a puerto. ¿Sabes? Como que siempre estamos en una cosa de, ¿estás seguro que es por ahí? ¿Estás seguro que esa es la estrategia? Pero eso nos define o no. Y si esto puede dar resultado o no. Entonces, en 1 de enero de 2025, es la primera vez que me pasa desde que me gradué, que yo dije, ya, artista a tiempo completo. Entonces, el primer día entro al estudio y digo, ¿y qué significa esto? O sea, porque yo siempre he estado como mezclando proyectos y fases y botargas en términos profesionales. Y mantenerte ocupado, que luego es muy diferente cuando nos mantenemos ocupados a cuando realmente estamos haciendo algo. Por supuesto. Y luego que le encuentras provecho, porque yo, o sea, digamos, en la labor de administración cultural o de gestión cultural, de repente empecé a encontrar cosas que decía, güey, está bien interesante, no es nada sexy, o sea, no es emocionante, pero a mí me está llamando mucho la atención. Entonces yo en lugar de llegar a la casa o al estudio y pensar que bueno, ahora sí ponte el traje de artista y empieza a trabajar el lienzo en blanco, de repente me iba pensando mucho en términos de, no sé, durante muchos años yo puse y quité sillas para charlas, ¿no? En simposios y en masterclasses y en encuentros, etcétera, revisiones de portafolio. Entonces de repente esa labor que parece muy poco honorable o seductora, a mí me empezó a informar muchas de mis inquietudes, porque decía, bueno, la posición de las sillas también establece la distancia entre los cuerpos y tiene que ver también con la temperatura del cuarto y tiene que ver con el sonido y con los micrófonos. Entonces yo de repente iba muy emocionado con una cosa que le platicaba a un colega y me decía, ¿y ese pedo qué, güey? O sea, ¿cómo eso se traduce a arte? O sea, ¿vas a hacer ahora micrófonos? O sea, como no te estoy entendiendo. Y yo decía, no sé, es que no sé. Yo lo que quiero hacer es conversaciones, pero como formato artístico. Entonces digo, son muchas de las dudas que me han un poco como nutrido, güey, emocionado y obligado a moverme del lugar. ¿Sabes? Como a repensar lo que significa la práctica artística. También eso viene del contexto en el que estamos como situados tú y yo, desde donde estamos como estableciendo nuestras batallas, que Monterrey, Nuevo León, San Pedro, tiene sus aduanas y tiene sus forma de apretar y de angustiar. Y eso no todo el tiempo es sencillo, ¿sabes? Como las distancias geográficas con los centros, con no sé, etcétera. Entonces, artista sería la respuesta para cerrar esto. Y papá, esposo, amigo, vecino. También yo soy clase mediero. También es una baraja que me gusta asumir, entender. Hétero. Nací en Cumbres, que Cumbres es una posición geográfica muy particular para quienes nos ven de otros lugares. Es una colonia que se desarrolló pensado como una, digamos, tercer fase, como que estaba el lugar de los dueños y luego los gerentes y luego era como este tercer lugar, ¿sabes? Como en posición geográfica.
Y lo interesante de la historia, que es parte mito, parte realidad, es que está hecha con una avenida gigantesca que emula o que parece una suerte de río alemán, donde en esos casos es muy común en Alemania, donde están los tipos de uva para la producción de vino. Entonces hay un tipo de uva más dulce y un tipo de uva más agrio, y la avenida Leones produce eso. La gente que somos de cumbres altas somos gente más dulce, y la gente de cumbres bajas es gente mucho más agria. Entonces mi respuesta final sería que yo soy una persona dulce gracias a eso. Entonces eres un artista dulce. Soy un artista dulce. Así es. Oye, creo que ese es el récord de más tiempo que tomó en de llegar a esa respuesta. Pero bueno, ya de ahí empezamos bien con esta conversación. Muchas de las pláticas que tenemos y de los cuestionamientos que compartimos, o de las, no le quiero decir dolencias, pero pues sí esas cosas que son difíciles, como tú decías, ¿no? O sea, tener una práctica creativa de cualquier tipo. En Monterrey, en Nuevo León, en el norte del país. Claro. En cualquier parte del país, yo creo en México, es complicado. ¿No? Y mucho de tu trabajo está informado en esas reflexiones, en ese como entendimiento de dónde estás situado y cómo se ha desarrollado ese contexto, y que ha llevado o que de alguna manera ha conducido a que tú estés haciendo esto hoy en día, ¿no? Repasemos un poco eso, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese crecer en esta geografía, de estar situado en esta escena o en este eterno lo que pudo haber sido? Claro. Porque para mí Monterrey es un eterno Totalmente. lo que pudo haber sido. Y cómo eso te lleva a lo que estás haciendo hoy en día, porque pues ni siquiera así como que tú digas, pues es que estudié arte, Claro. ¿no? Como en la palabra clásica, Sí. ¿no? O sea, al final Sí. te conozco, veo tu currículum, te escucho y siento que has ido encontrando cosas, que has ido viendo cosas, que has ido tomando decisiones sobre lo que se te ha ido presentando. Sí. ¿Cómo es que se te presentó el arte en tu vida? O sea, ¿cómo creciste en Monterrey y cómo eso te llevó a lo que estás haciendo hoy en día? O sea, lo primero es que vengo de una familia que mi señora madre es decoradora, que la palabra es importante mencionarla tal cual, porque digamos, tiene una distancia a lo que hoy entendemos como interiorismo. O sea, hubo una generación que por un actitud, golpe de suerte, valentía, dijeron, yo tengo mejor gusto, o tengo más gusto, o tengo un gusto más refinado, y empezaron a ejercer esto que ahora ya es una labor profesional. Voy a lucrar de mi buen gusto. Exacto. Y en pláticas, o sea, creo que no o sea, al menos en el caso de mi mamá, no lo tenía articulado de esa manera. Simplemente decía, pues un día empecé a hacer un arreglo de flores, quedó bonito, me lo compraron. Y luego esto me llevó a un departamento, luego una casa, y ahora tiene 40 años ejerciendo la labor de la decoración. Entonces yo recuerdo mucho de niños que mi mamá pasaba por nosotros a la escuela, y de ahí la acompañábamos a casas, como a terminar de poner jarrones o a acomodar un tapiz o ese tipo de cosas. Y siento que eso, en una cuestión como inconsciente, fue de alguna manera nutriendo o informando mi forma de ver y entender el mundo. Entonces hay una parte muy decorativa de mi trabajo que yo lo entiendo gracias a eso, y por otro lado, que eso a mí me ha dado permiso como de pensar la palabra a profundidad. O sea, ¿qué significa la decoración en términos contemporáneos? Una imagen que te acompaña, una imagen que puede ser íntima, que puede ser doméstica, una imagen que parece que no hace daño, entonces por eso la dejamos entrar a estos lugares como más familiares. O inclusive, ¿cuál es el propósito de decorar un lugar? Exacto, o sea, exacto. Porque si la belleza es subjetiva, ¿no? Entonces también a partir de dónde es que alguien impone belleza en un espacio. Claro. Y donde... Totalmente. Y si la belleza tiene si la belleza clásica ya viene con una serie de conexiones culturales, pues entonces la decoración actual, ¿dónde deja eso? Claro. Digo, y eso es una historia compleja porque, digamos, de ahí te puedes brincar a la noción del ornamento, te puedes ir a la pintura de las cavernas. O sea, es como que hay mucha carnita en ese término, y es por eso que yo siento que es una tarea pendiente y urgente a seguir como elaborando ideas y acercándonos a la noción de la decoración. Eso te diría como un primer pilar. El segundo, yo en la prepa más o menos hubo este boom que seguro recordarás, que mucha gente quería hacer cine gracias como a la proyección que tenía Iñárritu, Cuarón, toda esta gente. Yo tenía la inquietud de hacer cine, hablé con mis papás, me dijeron no hay dinero para irte ni a Vancouver, ni a Nueva York, ni tal. Yo, perfecto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, está este mecanismo vía el Club Rotarios, que hay intercambios. Son intercambios culturales. Eso quiere decir que no te cuenta el nivel académico. O sea, no es que vas y haces un año ya y lo regresas y continúas,
sino que hacen un intercambio familiar. O sea, tú mandas a un hijo y recibes al hijo de la otra familia. Y hay un compromiso como de cuidado social, ¿no? Y mi hermano había estado en ese mismo programa, se había ido a Polonia. Y entonces cuando es mi turno, yo voy a la junta para ver qué opciones había disponibles. Y ahí presenta la opción de Nepal, que era la primera vez que pasaba como nivel Latinoamérica, la opción de irse a Nepal. Yo tenía 17 años en ese momento. Entonces yo muy valiente sin entender un poco, porque esto es pre-internet y no había como la forma de acceder a la información y entender qué iba a significar irte a Nepal un año. Levanté la mano muy seguro, viene el señor encargado, le empieza a tirar el rollo a mi mamá, es que mire, le conviene porque en la universidad se puede ir a Europa, pero esta es una oportunidad única, tal. Cuento corto, la convence. Luego Nepal entra en un conflicto político y me van bajando y yo termino el intercambio en una ciudad muy pequeña de la India que se llama Bhubaneswar, una ciudad en el este de la India. Cuando yo llego a este lugar, pues hay un shock cultural tremendo. Durísimo. Tremendísimo. Y así como la India es un lugar que rebasa lo mágico y lo bizarro, también es un país con unas violencias extremas y con unas imágenes así que yo no traumáticas en su totalidad. O sea, y esas imágenes te las topabas en tu vida sí, cotidiana. porque digamos, o sea, los niveles de pobreza que serían equiparables con nuestro propio país, allá también hay una cuestión de castas y hay una cuestión como de segregación, que entonces las calles están muy informadas como una violencia visual. Entonces, el que es de una casta diferente no se puede subir a la banqueta, no puede comer pollo, el otro no puede comer vegetales. Entonces, las clases sociales tienen como muchas como reglas y cláusulas entre ellos. ¿Y dónde entra un extranjero como tú en esas reglas? Te meten en un apartado separado. O sea, eres una casta diferente, que no te hace mejor y no en todos los momentos te hace peor. En ciertos momentos sí, por el mismo formato de castas. Que digamos, la casta es una forma como de distanciar y de identificar a la gente. Entonces, a mí en lo particular, por ser de la casta, digamos, de la gente internacional que llegaba a vivir en la India, me pasaron un par de problemas importantes. Que a los 17, 18, pues no tienes, digamos, el estómago para sortearlos y como para... O las herramientas. Para asumir también que es una cuestión cultural, que no se trata de tu persona, sino es una cuestión que te rebasa y que así funciona ahí el mecanismo. La cosa es que en el intercambio a mí me ponen en una escuela de artes clásicas y danza. Y por fuera tengo una clase como de citara. Entonces yo no logré aprender nada, digamos, No nos puedes recitar ahorita lo con citara. No, me da mucha lástima a la distancia saber que no me comprometí como debería. Pero fue muy interesante en ese sentido de repente tener clases de danza como, ¿sabes? Como ellos muy comprometidos porque la noción del cuerpo sí se trabaja en otro nivel y a otras profundidades. Y también barro, cerámica, etc. Entonces como que estando ahí un poco escribía guioncitos en mi casa, iba a estas clases. También tuve un año de muchísima soledad. O sea, porque había una cosa de los idiomas que ahora a la fecha se ha vuelto muy importante en mi trabajo. La India tiene esta cosa que tiene... Todo el país habla hindi, pero luego cada estado tiene su propio idioma y luego hay muchos como idiomas menores como de las aldeas. Entonces, en mi casa hablaban hindi, inglés y oria, porque yo estaba en el estado de Orissa, pero lo hablan al mismo tiempo. Entonces es muy confuso, digamos, a nivel turista, a nivel visita, de repente decir, bueno, ya aprendí cómo decir tengo hambre, quiero ir al baño. Lo aplicas en un lugar y no entra, porque no es la palabra que utilizan en esa otra región. Entonces, era muy confuso. Entonces, en ese sentido, hubo mucho silencio que me atravesó durante ese año. Y yo tiendo a ser una persona nostálgica y reflexiva, y entonces me llevó como a lugarcitos complicados, ¿sabes? Emocionalmente. Regreso y le ofrecen a mi papá una beca. El CEDIM se acaba de cambiar del... Pero platícame, o sea, sí. No dijiste nada del haber estado en esa escuela de artes. Antes de siquiera tú estar ya estudiando formalmente. Claro. O sea, ¿eso tuvo alguna influencia? ¿O te sí, presentó, no, sin duda. ¿Te abrió los ojos a algo? Sin duda. O sea, cuando te vas a ir de intercambio te piden que hagas una carta como de intereses generales. Entonces pones cosas muy básicas. He jugado fútbol, fui en misiones, no sé, las cosas sí que pueden ser comunes. Y yo desde muy pequeño, como una actividad, digamos, de ocio, no tanto como pensada como un estímulo que pudiese convertirse en algo profesional, hacía como monitos de plastilina, básicamente, porque no eran esculturas, eran como de me ponía a ver una caricatura y hacía cosas de plastilina. Entonces era mi forma de entretenerme. Pero nunca eso como informó a mi familia de decir, ojo con este güey, hay que meterlo a escultura, hay que meterlo a clases de tal.
Digo, mis papás trabajaron los dos todo el tiempo, entonces también no hay una culpa ahí de por medio. Simplemente no se dio así. Y no es algo que se acostumbre tampoco aquí, exacto, que sea muy sí, común. Exacto. Entonces menos en Monterrey. No, yo estaba en karate, estaba en fútbol, estaba en estas otras cosas que sí son de formato más común. Y entonces eso viene en la hoja, entonces por eso esta familia dice, claro, hay una escuela cerca, y entonces yo lo acepto, tal. Entonces ya venía, digamos, yo con un perfil como de pensar que mi hermano estaba estudiando ya diseño industrial, mi mamá hacía decoración, mi padre es ingeniero eléctrico y hacía como remodelación de bodegas industriales, entonces hay una cosa como arquitectónica, una cosa de diseño y una cosa como de jardinería que informaba las conversaciones de mi familia o de los viajes o una cosa así. Dato curioso, su hermano estudió conmigo en el TEC. Sí, este es un pueblo chico. Y nos enteramos hasta... hace muy poco. Hasta hace muy poco. Hace muy poco. Y entonces, estando en la India es donde más bien yo siento como la cosa, como la inquietud muy como que lo detecto de manera puntual. Yo quiero hacer esto. O sea, no es cine porque también cine implica una dimensión de gente, de dineros, de tal, y principalmente el compromiso con las ideas, güey. Como que yo estando en esos como lapsos largos de silencio y de soledad, de repente sí, a mí no me gusta pensar en una cosa durante mucho tiempo. Me gusta pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, inmediatamente dije, se me hace que cine no es. Porque cine sí es un compromiso de esta peli, vamos a hacerla 5 años. Uh-huh. Y yo decía, me voy a cansar, güey, me vas a esperar y no va a salir. Entonces regreso, tengo beca en el CEDIM porque se acaban de cambiar de campus y entro a la licenciatura de Artes Visuales que en ese momento estaba dirigida por Osvaldo Ruiz, que es hoy en día un artista importante a quien le mando un fuerte abrazo. Y en primer semestre me gancho por completo. O sea, tuvimos un par de clases como de lo general del arte contemporáneo, museos, artistas, está pasando esto, existe performance, existe videoarte, existe esto y esto. Y me atrapó. O sea, a mí la idea del videoarte como que en un principio dije, yo quiero hacer cine, este es como el hermanito rebelde que me da todas las libertades y me deja trabajar yo solo y a mis tiempos y a mis formas. Y por ahí empecé, digamos, a experimentar. ¿Y cuál es el perfil de esa carrera? Porque me sorprende. O sea, CEDIM, arte visual, diseño. O sea, ¿cómo encaja en esa visión del CEDIM? Es muy buena pregunta. Mira, o sea, CEDIM hoy en día creo que se lee o se entiende como un equivalente a Centro en Ciudad de México. O sea, su fuerte es diseño gráfico, arquitectura, industrial y modas. En ese momento, cuando yo entré a estudiar, quien era el director tenía como ganas de abrir un poco más de campus y experimentar y ver si había, digamos, una cuestión económica que lo acompañara. Entonces, a mí me tocó ver las 5 generaciones que entramos a artes visuales de manera muy radical y muy obvia. Entrábamos 40, segundo semestre quedamos 8. Porque va acompañado de todo este vicio social de te vas a morir de hambre y de eso no hay chamba y qué más puedes hacer. Y no tiene mucho sentido, o sea, las carreras creativas. Sí, yo pensaba eso o reflexionaba eso a veces, ¿no? Cuando qué desesperación de los papás que pues, te regresa tu hijo de la carrera que está pagando los miles de pesos, claro, y regresa con un cubito bien lijado. Sí, ¿no? Sí. A lo que voy es de que no estoy menospreciando, el proceso es muy importante y hay un proceso en todas las carreras creativas de aprender de cero a un trade, a un oficio. Pero sí puede llegar a desesperar al principio o no tener sentido al principio, claro, esos ejercicios muy básicos. Puta, es que eso que comentas está bien interesante y bien polémico, güey. Porque por un lado, yo siento que la apuesta de Osvaldo, o sea, obviamente del CEDIM, pero de las manos de Osvaldo, y luego el seguimiento que le hizo Miguel González Virgen, que fue el segundo director de carrera que nos tocó, que es un genio, que también le mando un abrazo. Ambos tenían la noción de decir, a nivel técnico te vamos a dar un menú de herramientas, pero no tenemos la capacidad, digamos, de volverte el mejor pintor o el mejor escultor o el mejor ceramista. Pero te vamos a presentar que existe eso y cómo eso se traduce en campos del arte contemporáneo. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar, digamos, una suerte de caja de herramientas mentales. O sea, cómo afrontas tú las ideas, cómo las percibes, cuál es tu metodología de investigación, cómo te sientes a nivel crítico, qué significa ser crítico ante el mundo, y poético, qué significa ser narrativo. Entonces, esa sí era como había una insistencia todas las clases, todos los semestres, como de enseñarnos a pensar, que es muy complejo decirlo así. Más bien, suena muy bonito, güey. Y en la realidad no se traduce a una cosa que tú digas, claro, tenemos un ABC o un chip más fino, un chip más, ¿sabes? Como más, no sé cómo decirlo, más filoso. Simplemente nos daba como ciertas pautas para cómo afrontábamos la noción de la estética, de la belleza, de la producción, del mercado, etc. Entonces, muchos de los que nos graduamos
del CEDIM tenemos eso. Creo que no somos técnicamente ni muy habilidosos ni muy apegados a los medios, pero hay ciertas como metodologías de cómo afrontamos la práctica artística que sí se emparejan. O sea, que sí creo que tenemos en común los que somos de la misma generación. Y dices que ese periodo es como de 5 años, ¿no? Ahorita la carrera ya no está. No, de hecho, a la mitad de la primera generación, un poquito más adelante de la mitad, el CEDIM decide eliminar la carrera. Ok. O sea, nada más tuvo bien poquito. Te digo, pasa esto que entraba mucha gente, se salía en el segundo semestre. Sí. Entonces, para ellos es muy, muy claro el efecto de que esto no hay dinero. O sea, claro. La población aquí no está interesada en esto. Deciden mocharla y cambiarla a, si no me equivoco, era animación y negocios. Y arte digital. Arte digital y negocios. Y luego animación. Sí. Pero lo que sucede ahí, güey, es una cosa que a la distancia yo lo veo muy mágico y a la vez muy violento. Es que la misma institución dice, ahora mi energía va para acá, o sea, a levantar este nuevo campo, pero entonces ya no hay, digamos, capacidad de darte seguimiento o de traerte especialistas o de abrirte oportunidades. Nomás avanza, porque también a nivel CEP no te puedes quedar atrás, porque si hay una serie de penalizaciones y la magia. Claro. Entonces, eso generó a nivel conversación entre generaciones un caos, como de, bueno, y si ya no nos pelan, y si esto ya no significa, y si ya no te arropan, entonces, ¿qué hacemos aquí? Y creo que eso es un problema que pasa en muchas escuelas. Digo, Totalmente. A mí me pasó también en mi momento en el TEC, donde pues hay un plan nuevo, hay cosas nuevas que requieren mucha energía porque es nuevo y estás cambiando y ajustando y demás. Pues ahí están valiendo madres los con menos atención, los de otras generaciones, ¿no? Y entonces, ¿quién más estuvo en esos años en el CEDIM así que yo pueda conocer? ¿Quién más? Mira, justo cuando sucede esto, empezamos a armar el primer colectivo que duró, no sé, 6 meses, se deshace y luego suceden otros 2 colectivos que han sido, o sea, que son importantes como en mi desarrollo y en mi formación. En la misma carrera, que eso es interesante, de la poquita gente que se graduó del CEDIM, hay un porcentaje muy alto de gente activa en el sistema del arte. Y eso sí me parece como importante mencionarlo. Digo, seguramente una cosa de coincidencias, de energías, de espíritus, de búsquedas, pero siento que no es tan común. En el primer colectivo estaba Tahani Lee, que hoy sigue muy activo, es un artista increíble, Raúl Mirlo, Rafael Casas. Vi a Tahani, me topé a Tahani en México hace un par de semanas. Sí, ahora está viendo en Ciudad de México. Ya instalados allá. Sí, ya. Rafael Casas, Daniel Pérez, Ana Cervantes. De esa misma generación es Patti Siller, que trabajó mucho tiempo en material, tiene su proyecto de curaduría. ¿Quién más estaba muy activo? Andrea Garza, que también tuvo Sistema Nacional de Creadores. O sea, hay mucha gente que estaba como trabajando e insistiendo. ¿Y esos colectivos fueron esos outputs que te permitían como entrar, o sea, ya participar en ese mundo de arte desde estudiante? Un poco la inquietud era esa, porque digamos, con los primeritos que empezábamos como articular ideas, Tahani Lee en ese momento vivía con María Vogel, que María Vogel ahora es una diseñadora de moda, a mi entender, muy importante y una punta de lanza como en diseño de modas. Entonces también éramos muy amigos. Andrea era su otra roomie. La oficina de María estuvo aquí. Estuvo aquí un rato, ¿no? Entonces había una conversación ahí como de campos afines. También mi compadre Sutsut, Alejandro Núñez Ferrara, él era diseño gráfico, pero también toda la vida pintó. Entonces hubo un largo periodo que estuvo en el colectivo y hoy creo que es uno de los músicos, productores experimentales o arriesgados más interesantes que hay en nuestro país. Entonces, sabes, como que pasó una cosa ahí de coincidencias extraña. También en paralelo, Raúl Mirlo, su familia tenía un kinder. En cierto momento las escuelas empiezan a abrir sus propios kinders, entonces estos kinders privados van cerrando, ¿no? Entonces estos saloncitos se quedan ahí como a disposición de la raza, entonces los usábamos para fiestas y tal. Entonces de repente este güey dice, lo voy a empezar a rentar para gente que va arrancando o gente que está estudiando, despachos chiquitos, y ahí hubo como una especie de coincidencia muy bizarra, donde en uno de los saloncitos estaba Covachita, Roberto Núñez y compañía. Al lado estaba Adriana Lagarza, que tuvo una marca de ropa que en su momento creo que le iba bastante bien.
estaban en el piso de abajo, que era un cuartito lleno de moho y así una cosa muy arriesgada. Los Huskies, que hoy se traduce a clubs, o sea, Coco y Orlando, pero con el formato de banda completa, con Sabla y con esta otra gente, con Gus, ahí ensayaban. Y era peligrosísimo, no sé ni cómo siguen vivos después de haber aspirado todo ese pedo. ¿Quién más estaba por ahí? Entonces era una cosa extraña, güey, porque era como un jardín de niños y estábamos todos en esos cuartitos y había un trampolín en el centro. Entonces había una cosa como de salíamos y pues platicabas con el otro, nadie medio tenía chamba, todos estábamos arrancando, entonces pues era una de esas así como de platicar. Oscar Mar también estuvo por ahí, que es hoy un diseñador importante. Nacho Machetes, que es otro arquitecto que también se fue con Claudia, su esposa a Londres, y estuvieron en Dubái. O sea, como una coincidencia extraña. Yo lo conocí en Dubái. Tipazo. Y aparte, siento yo que es una de las mentes más brillantes de mi Y su novia es generación. diseñadora gráfica, ¿no? Sí. O no sé qué ahorita. Claudia estudió maestría de tipografía y gracias a Claudia se van a viajar y han estado en muchos lados. Los dos súper talentosos. Sí, yo en una, o sea, fui a Dubái con un amigo que vivía allá y, mira, diseñadores de Monterrey. Sí. Y pues un chorro de gente en común, ¿no? Sí, claro, sí. Oye, y esta energía, o sea, esto es muy de tus años recién graduado, ¿no? ¿Cómo arrancaste, o sea, cómo es este arranque profesional tuyo en el mundo del arte, ¿no? Dice, ya terminaste esta carrera, de esta carrera que pues casi que nació muerta o sea, como que no hay, que eso es un problema, ¿no? Porque luego, si tu referencia es haber estudiado en un programa que no está activo, desde ahí empieza a ver como cortocircuitos, ¿no? Sí. Red flags. En este pues, proceso imaginado de cómo deben pasar las cosas en la vida de un artista. Claro. ¿no? ¿Cómo es que tú arrancas tu carrera profesional? Bueno, o sea, antes de graduarme, lo que yo como que hacía de manera muy consciente era intentar ser asistente de artistas locales. Entonces tuve chance de trabajar para Osvaldo, para Rubén Gutiérrez, con Raúl Cerrillo. Aparte, Rubén en esos años estaba súper activo con Object Not Found y sí. ¿no? El registro, estuvo en marco, en registro, justo. O sea, como fueron... Sí, Rubén, yo te diría que en lo personal, y creo que para mi generación, es un referente muy importante. Uno, porque este proyecto de ONF, él era como no sé si el primero de los primeros en tener esta lógica de decir, en paralelo a mi producción, tengo que hacer muchos esfuerzos de gestión cultural para que mi producción llegue a otros lugares. Entonces ya, tengo amigos de Ciudad de México, me traigo una revisión de portafolios, hoy una residencia, hoy hagamos una expo en unos departamentos. Entonces empecé a activar una serie como de dinámicas donde nosotros de alguna manera las habitamos. Entonces yo fui co-curador, pero que no significa la palabra como tal, había una cosa de chalanes para ese proyecto de Rubén, pero mucha otra gente ha sido como curador interno o junior curator o como se llame, para el proyecto de Rubén. Entonces creo que Rubén se ha sido como un motor y una plataforma importante para muchos. Yo siempre lo platico, o sea, yo sin saber quién era Rubén, o sea, estaba muy al pendiente de o sea, estoy hablando de cuando era estudiante, ¿no? Sí. O sea, estaba muy al pendiente de Doméstica, estaba muy al pendiente de los periodiquitos de Conarte, que creo que ya tampoco existen. Creo que no. Pero pues agarrar la agenda y a ver qué hay este fin de semana y qué está pasando en la ciudad y de ahí empezar a ver esas cosas y empiezas a conocer gente. Luego también tuve la coincidencia que un amigo vivía en Urbania. Ok. Y ahí, claro. Y ahí Rubén estaba haciendo cosas. Y luego también tuvo Object Not Found en la bodega en Tampiquito. Sí. Y mi hermana vivía a la vuelta. Órale. Es como que por dos cosas random me enteré de ONF y empecé a ir a todo y empecé a seguirlo y empecé a conocer mucho el arte a través de esos esfuerzos de Rubén, sin siquiera conocer a Rubén, ¿no? Qué loco. Y pues ya sabes. Y aparte es un tipo muy divertido, o sea, es muy sensible, güey, es muy crítico, es cineasta, digamos, de corazón, pero se desborda en su práctica artística muchas de sus inquietudes. Y está bien padre. Sí es un personaje importante. No, y está cool cuando tú ves una obra de arte y dices, ese artista me cae bien. Claro. O sea, no lo conozco, pero me va a caer bien. Y cuando lo conocí me cayó muy bien. Rubén tiene eso. Como que es un arte que cae muy bien. O sea, es crítico, es ácido, cuestiona, pero al final cae bien. De hecho, fíjate, a mí, aparte de 1000 como fiestas de aventuras que pasé con él, hay dos historias que me vienen a la mente rápidas. Una revisión de portafolio casi terminando la carrera,
que él, como ya me conocí, como ya ha sido su asistente y lo había acompañado en varios proyectos, me decía, perro, está interesante esto que estás haciendo, pero ¿qué onda con el humor? O sea, ¿por qué no veo tu humor en el trabajo? Y yo le decía, no, pues es que el arte es serio, güey. Yo quiero que me crean y que me dejen pasar. O sea, como que acá nos reímos, acá están los chistes, pero acá tengo que como comprobar que leí, que trabajé y la hora nalga. Me dice, no, güey. Me dice, no, sé fiel a eso. Me dice, una de mis políticas de trabajo es cuando yo me dejo divertir, paro. Me dice, cuando estoy haciendo una peli y me dejo divertir, paro. Y yo decía, está loco. O sea, como que en ese momento yo no sabía dimensionar las palabras, pero hoy me parece muy potente lo que está diciendo. O sea, es un acto punk, güey, de rebelde total ante el sistema, ante el mercado, güey. Uno seguir más el impulso que, digamos, unas métricas, un deber ser de la práctica. Y confiar en tus instintos, ¿no? O sea, si ya no te estás divirtiendo, algo está mal, hay que revisarlo. Y lo otro, esa misma como locura que lo acompaña, él también en un momento me convenció. Me dice, creo que tú eres el nuevo Gael García, güey. Tú deberías de actuar, güey. No hagas arte. Y yo, ¿estás seguro? Sí, ponte a actuar. Mira, vamos a hacer esta peli y la chingada. Hicimos varios como cortitos que forman parte como de su cuerpo de obra. Terribles, o sea, soy malísimo yo como actor. Pero en uno de esos no nos avisó y había como una entrada de un grupo de policías armados, güey, como parte de la grabación. Entonces estamos hablando de la época narco full, o sea, metidos así en la paranoia total. Y donde entro yo creo que es el peor susto que me han puesto en mi vida. Y ahí sí actuaste bien. Ahí sí fue convincente tu actuación. No me dio un infarto, güey, así del impacto de ver entrar a esta gente armada. Y luego te das cuenta que no pasaba nada porque ves a Rubén atrás con la cámara y decías, bueno, chingues. Y eso digo, a él le da mucha risa. A mí no me dio nada de risa en ese momento, pero habla mucho del espíritu que claro, lo acompaña en su trabajo. Entonces digo, fui asistente de esta gente, empezamos a armar los colectivos. Que hoy hay una parte bien interesante, güey. Nos juntábamos todos los martes a cotorrear en las noches. Los del colectivo y presentábamos como avances y éramos amigos, ¿no? Nos fuimos haciendo muy, muy amigos. Y el último martes de cada mes teníamos una dinámica muy sencilla que llevamos cada quien un avance, un proyecto y poníamos 100 pesos al centro. Y invitábamos maestros que estuvieran en turno, ¿no? Entonces cada quien pasaba y presentaba, oye, yo estoy trabajando en esto y la idea es esta y más o menos quiero como articularlo así. Y al final cada quien votaba y el maestro valía doble o triple, dependiendo, ¿no? Y el que juntaba más votos se llevaba como el juntadito. Que hoy a la distancia, güey, hay dos códigos de eso que me parecen bien interesantes. Uno, que confundimos la palabra colectivo, o sea, pero no producíamos juntos. Era más bien una réplica de cosas que hemos escuchado localmente como una noción de consejo, porque nos juntábamos a discutir y a tomar decisiones juntos, pero no producíamos juntos. Entonces la noción de la colaboración también sigue siendo muy crítica en este lado del país, ¿no? Y por otro lado la cuestión del dinero, güey, como este input de decir, para que avance hay que meterle, para que haya más producción hay que meterle, para motivarlos hay que meterle. O sea, es como hay un input ahí que dista, güey, de otro tipo de territorios. Sí, y es para que te lo tomes en serio. O sea, nosotros, yo cuando cuando Panorámica como cooperativa, no colectiva, estaba activa, pues era la cuota panorámica, güey, era parte del compromiso. O sea, sí, ven y es la chamba, pero también cáile. O sea, cáile, y eso le da un peso y le da una seriedad y pues tú le quieres sacar lo que le metes a las cosas. Entonces, pues le echas más ganas porque pues le estás metiendo lana, ¿no? Claro. Digo, y realmente no es que tuviéramos muchos más recursos o cajuela como para, ¿sabes? Como meterlo sin que nos importara. Era un dinero que lo metes ahí y ya no saliste de fiesta al fin. Entonces sí era como un recurso importante para nosotros. Y lo que sí generó, güey, que hoy lo valoro mucho, es que eso sí nos dio un estómago como para entender el territorio crítico. Porque cuando estás muy chavito, creo que es muy común en las esferas creativas que presentas un avance, una idea, un boceto, se van sobre el proyecto y lo tomas personal. ¿Sabes? Dices, puta, o sea, no es que el proyecto sea malo, yo soy un idiota, ¿sabes? Entonces, como que después de 1000 pleitos, güey, gritos, a mí me dio colitis, ¿sabes? Como 1000 madres, porque éramos muy chavitos y éramos muy apasionados. También te vas dando cuenta que hay una distancia que puedes tomar ante el error, ante la prueba, ante el seguimiento. Empiezas a valorar mucho la cuestión de los procesos. También empiezan a entrarte mañas de lenguaje, decir, no, esto es un proceso. Entonces no te comprometes a que es un resultado. También empiezas a ser muy consciente de cómo platicas las cosas, cómo los demás perciben tu trabajo. Entonces todos esos son códigos que yo digo, creo que eso es lo que más me acompaña el día de hoy. O sea, eso sí es una especie como de tatuaje que yo me traje de esa época. Y que agradezco mucho que la vida me haya dado oportunidad de compartir con esos hermanas y hermanos, güey, y formarme desde ese lugar. ¿Qué fue lo que rompió esa época? Que nos graduamos, el dinero,
que a uno de los que estaban en el colectivo, Claudia Garza, que le mando un saludo, ganó un premio de arte joven y vimos todos muy cerquita cómo también estos formatos de alguna manera también como que te desorientan o te trastocan la formación. Entonces de repente, digamos, todos teníamos 3 o 4 cositas, ¿no? Ni siquiera un cuerpo de obra. Llega un premio de esa magnitud, entonces tienes que comprobarle al sistema que estás listo. Entonces la velocidad en la que le empujaron la terminó ella por desmotivar y brincó del barco. Decidió ya no hacer arte. Y totalmente válido, ¿no? Pero creo que sucedían como estas cosas, o sea, como que la vida adulta se nos atravesó y dijimos, bueno, el formato de colectivo ya no puede, ya no funciona. ¿Qué sigue? Entonces cada quien arrancó un poco por su lado. En ese momento la maestra Mónica Villegas, a quien le mando un abrazote, nos invita a Raúl Mirlo y a mí a un congreso en Oaxaca que se llamó Germinar. Y en ese congreso iban así como muchas figuras de los museos, artistas importantes, tal. Y a nosotros nos invita de chalanes. O sea, dice, tal cual ustedes van a traer una camionetita y van a traer las sillas atrás. Entonces llegan a un lugar, montan micrófonos, papás, y se activa la charla y luego le corren al siguiente spot y así vamos como activando una otra conversación. Entonces Mirlo y yo en ese momento, pues recién graduados, medio sin chamba, tal, órale, vámonos. Y fueron creo que 7 días, güey, que cambiaron para siempre mi trayecto. Uno, porque estas conversaciones fueron muy potentes. O sea, ahí vi por primera vez en vivo a los Tercero un Quinto cuando todavía estaba Julio. Y los 3 en mesa eran un espectáculo tremendo. A mí me tocó, qué interesante que digas eso, porque yo una de las charlas, una de mis experiencias relacionadas al arte más padres que he tenido es cuando Tercero un Quinto estuvo en un registro. Claro. O sea, primero, pues ver la obra completa y junta y eso. Y segundo, te digo que yo siempre estaba buscando cosas y ya no sé ni cómo llegaba a las cosas porque probablemente iba solo, ¿no? Y porque pues no tenía con quién compartir esto. Y me tocó ver una charla de Tercero un Quinto dentro de la sala. Órale. Y así sentados dentro de la sala cuando registro con Tercero un Quinto ahí en Marco. Ah, qué chido. Y fue muy poderoso, güey. Fue muy poderoso porque pues ahí está la obra al lado, ¿no? Claro. Y había una cierta intimidad de estar dentro de la sala. Ya no me acuerdo si era de día, de noche, pero se sentía como muy íntimo, no sé, como que fue una experiencia así muy, muy chida y el trabajo de Tercero un Quinto es muy potente, pero después de escucharlo de ellos, pues es mucho más, o sea, adquiere otra capa, ¿no? Es que son ambos, o sea, ahorita Rola y Gaby son muy finos en su forma de abordar las cosas. O sea, son muy conscientes de las problemáticas que acarrea o que convoca su tipo de proyectos. Entonces, ahora lo manejan de una manera muy fina. Acabo de ver una exposición de ellos en el proyecto en Monclova y era una locura. O sea, completamente alineado todos los comentarios, los materiales, la producción, una cosa muy, muy extraordinaria. Yo no vi la expo, pero vi las obras en Maco. Ah, bueno, esa también como de tipografía es un proyecto súper lindo. Se ve súper chido. Pero bueno, estamos entonces en Oaxaca y estamos haciendo como este acompañamiento a la maestra Mónica. Estando ahí, tuvimos la suerte de conocer a Sol Enaro, que es una curadora brillante y una persona increíble. Y ella en un gesto muy, muy amable nos dice, oye, pues cuando van a Ciudad de México a presentarme como sus portafolios, tal, avísenme y platicamos. Entonces, ese día en la noche, Mirlo y yo hablábamos como de, a ver, no tenemos ni cuerpo de obra, güey. Y no tenemos lana para ir a Ciudad de México y di vuelta como para presentar un portafolio y regresar. Entonces, dándole vueltas, decimos, bueno, ¿por qué no entonces mejor los llevamos a Monterrey? Estaría chido llevar a esta gente a Monterrey, así como ha pasado acá, ya hemos visto con Rubén, ya hemos visto estos otros escenarios. Decíamos, bueno, pero ¿con qué dinero los llevamos, güey? Hay que buscar un patrocinio, es que hay que hacer una alianza, es que hay que hacer un tal. Y dándole vueltas, decidimos, güey, como empezar a regresar a Monterrey, hablar con quienes teníamos el colectivo previamente y armar un proyecto que creo que fue trascendental para los del grupo, que se llamó Mis Casas, Tus Casas. Que el modelo, digamos, es una réplica, güey. En las comunidades creativas es muy común que te invitan a una charla, a un foro, a una exposición. Y normalmente llegas a los lugares y te dicen, oye, te vas a quedar en casa de un primo, aquí hay un sillón, en este cuartito de invitados. Y hay mucha informalidad en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, nos arropa y nos acompañan sistemas precarios a todos.
Entonces, aquí lo interesante es que dijimos, bueno, para que no se sienta desde esa lógica de que no nos alcanza hacer un proyecto digno y completo, vamos a hacer esto, vamos a invitar a una serie de especialistas a que vengan a hacer revisiones de portafolio, pero que se queden en nuestras casas, o sea, en nuestros propios cuartos. Entonces, era una idea que en un principio sonaba un poco rara, pero dijimos, a ver, vamos a darle forma. Entonces, por si yo en mi casa. Tipo, en tu casa con tus papás. Yo toda la vida compartí cuarto con mi hermano, que es 3 años mayor que yo. Entonces, la persona que me toca a mí hostear, recibir, le pido a mi hermano que se duerme en la sala esos días, entonces duerme el invitado conmigo en el cuarto. Entonces, para ellos era una cosa rarísima, también para nosotros. Entonces, en mi caso, yo tuve, dentro de los invitados, tuve Daniel Montero, que es un crítico, escritor, curador colombiano, tiene muchos años viviendo en Ciudad de México, y lo conocimos en Oaxaca. Entonces, oye, Daniel, ¿te interesa venir y mira, conocer acá la escena, tal? Y luego Daniel ha venido muchísimas veces a Monterrey. Entonces, llega Daniel y pasa esta primera cosa en la noche muy rara, de cosas que son muy simples, güey, pero que en términos, digamos, de protocolo administrativo de ese tipo de proyectos, son muy drásticas. Ir por un vaso de agua, que si no puedes dormir, que si te desvelas, que si roncas o no roncas. O sea, informaba la experiencia del viaje, güey. Uh-huh. Y nosotros lo veíamos de una manera muy ingenua, pensando, bueno, esta gente va a venir, ve tu portafolio, pero también ve la decoración en tu casa, y también ve el tipo de ropa de tu mamá, y también ve la colonia, y todo eso informa el desde dónde estás pensando. Y creíamos que nos iba a dar un resultado positivo. No pasó en esa lógica porque tenemos poquita obra, güey. Entonces no dimos las suficientes cartas como para una conversación más álgida o más completa. Pero qué chido que se prestó y que dijo... No, es que son unos tremendos locos los que aceptaron. O sea, de hecho, Sol Enaro, que fue la última invitada, nos hizo un comentario bien bonito, porque todos le pichábamos y las ideas, tal. Y ella nos decía una cosa que para mí fue clave, así como de los mejores consejos que me han dado, y es un consejo muy básico, pero completamente lógico, güey. Entonces yo le piché a ella y me decía, es que está padre, Marco, pero eso es una idea, eso no es una obra. Y yo, por eso, pero es que el video que me dice, por eso, pero es una idea. No es una obra. Dice, yo no puedo meterme a tu territorio las ideas, porque bien fácil la puedo trastocar, güey, y tu idea se va para otro lugar. Me dice, acábala. O sea, vuélvelo una pieza y preséntame la pieza. Y sobre la pieza sí podemos analizar. Y si nos vamos a los trancazos y ahí sí te digo si jala o no jala. O yo cómo la percibo. Pero el territorio de las ideas no, güey. Porque también en ese momento estás, güey, con muchas inquietudes. Y también medio que buscas... No, y escupes un montón de pendejadas, o sea... Y quieres el espaldarazo, güey. Claro. O sea, más que hablar del trabajo o honrar el trabajo, quieres que el de al lado te diga, órale, suena chido, vas bien. Uh-huh. Entonces desvías, ¿sabes? Usas las palabras como para una cosa que no necesariamente es el bien de la pieza. Entonces, bueno, ese proyecto fue interesante porque nos dio algo de visibilidad con este tipo de invitados, con la dinámica. Y el segundo que, digamos, cierra la etapa de estudiantes y que ya nos arroja al mundo real, es que Daniela Elbajara, que en ese momento era socia fundadora de Material, nos conocía desde chiquitos porque es muy amiga de Rubén, entonces nos había conocido todos desde que éramos unos bebés y nos tiene mucho aprecio todavía a la fecha. Tenemos muy buena comunicación y amistad con ella. Entonces nos invita a la primera edición de Material. Y en esa primera edición había todo un pasillo de proyectos alternativos, como de espacios de artistas, espacios de colaboración, tal. Entonces ahí fuimos en este formato que se llamaba La Compañía. Entonces presentamos una serie de folders dorados y adentro venían como una especie de seriado y venía una pieza de cada quien, éramos 7 y lo vendíamos a $1,000. Entonces llenamos todo el boot de estos folders, se vendieron muy bien, vendimos un chingo de esos sobrecitos y con el dinero que recaudamos regresamos a Monterrey y hicimos un programa de expos individuales. Entonces, sabes, como que ahí sí, o sea, una de las cosas que recuerdo con mucho entusiasmo, güey, es que cuando te salen las estrategias, sabes, como que decíamos, bueno, le metas dinero para producción, hacemos esto y traemos a tal. Y cuando te sale, güey, sientes un triunfo muy extraño, güey. Sabes, como una cosa como de que se cierra, así el universo se alinea contigo y dices, está pasando. Está pasando. Luego viene lo complicado que es el mundito del arte y ahora sí empezar a acceder a galerías y la chingada. No, y también cuando pasan esas cosas, te has emocionado de lo que pasa, pero aterrado de lo que sigue. Totalmente. Y ahorita también pensaba en Gaby Cepeda, que también estuvo un rato en el colectivo, breve rato, pero estuvo ahí. Gaby hoy es curadora y escribe para muchas revistas importantes de arte. Y con ella yo armé, te digo, la palabra curar ni siquiera era importante para nosotros en ese momento,
un proyecto en Videódromo, ¿te acuerdas de Videódromo aquí en Sí, claro. Vasconcelos? De Raimundo. Y la cosa es que poníamos piezas para renta junto con películas. Entonces tú ibas y te llevas una película y 2 piezas a tu casa. Con 3 días y las regresabas. Y eso nos metió en toda una serie ahí como de problemáticas, que estaba muy grande, que si no se podía, que si la escultura, que la pintura regresó rayada. O sea, fue un desmadre. Pero ya teníamos una inquietud como de no solamente entrar al circuito, sino empezar como a articular nuevas ideas, posibilidades, programas. Y yo siempre tuve muy buen espíritu de, seguramente informado por un contexto regiomontano, industrial, de, güey, yo mando el correo, yo armo el Excel, oye, déjame, checamos este documento. Entonces, hay una cosa que para mí fue natural decir, bueno, quizá yo para no comprometer mi producción artística, lo que voy a hacer es meter este tipo de talentos o de herramientas al mundo laboral, entonces voy a ser gestor y no comprometo mi obra. Entonces, a la hora la dejo que sea lo que sea y que avance esos tiempos. Pero yo por este lado empiezo a hacer dinero pues, para pagar la renta y para vivir y tal. Ahí fue donde te diste cuenta de esta bifurcación. Exacto. O sea, ahí empieza. O sea, empecé a trabajar como cosas por mi lado. Hice un proyecto para Conarte. Un proyecto muy bonito que se llamó Tadeo, que era tácticas artísticas de ocupación. Que igual era traer gente de fuera, hacer como conexiones, visitas de estudio, etc. Luego trabajé para la Bienal FEMSA con Lugar Común, para Leo Marci y para Willy Couts, que creo que es otro de los momentos así como claves. En el showroom de Firenze, la creatividad se convierte en algo tangible. Texturas que inspiran, colores que transforman y la elegancia que permite a arquitectos e interioristas crear espacios que realmente dejan huella. Cada piso, una obra de arte. Cada ambiente, una invitación a la innovación. Firenze te invita a visitar su nuevo showroom en Monterrey y a descubrir cómo puedes crear para dejar huella en tus proyectos. Encuéntralo en la Torre 5 del Parque Corporativo Calle o explora más en firenzeworld.com/showroom. Lugar Común fue un gran espacio, ¿no? Y que también, Sí. no sé si ahí fue donde nos conocimos por primera vez, pero yo Probablemente. recuerdo ir Sí. ir varias veces al Lugar Común. Creo que la primera vez que fui fue porque me invitó Edgar, que hizo algo El ahí. maestro, Orlaineta. Edgar Orlaineta Sí. tenía algo. Claro, güey. Sí, ahí nos conocimos. Yo un día llego, porque te digo, yo empecé trabajando el registro de la Bienal, o sea, 16, 17. Entonces yo hacía fotos y hacía videitos y hacía entrevistas a los artistas. Y entonces ahí yo ya tuve, digamos, una primera ganancia porque pude escuchar de primera mano a Melanie Smith, que es súper importante para mí, Gabriel de la Mora, Orlaineta, Sebastián, muchos artistas que son una chingonada, ahí los teníamos presentes, que es gracias al modelo que, digamos, Willy logró implementar en la Bienal FEMSA, que venía del modelo de salón, ahora programa curatorial. Que justo ahorita que está ahorita la exposición en el Centro de las Artes de Conarte de esta retrospectiva de la Bienal, pues igual me enteré de muchas cosas que yo como ajeno al mundo del arte me tocó vivir, me tocó ir a expos y así, pero pues también a veces me cuesta hilar todas las cosas que hacía por impulso de hacer cosas en la ciudad, ¿no? Como ahorita platicábamos de Object Not Found y cosas así, ¿no? No fue hasta muchos años después que como que, ok, ya entiendo esto, ¿no? Y me pasó mucho con Lugar Común, que fui, lo disfruté, vi las expos, recuerdo mucho especial, pues obviamente lo de Edgar, porque pues a eso me invitó. Y tenía ahí un proyecto que tenía que ver con una casa de Disney o de Code Center, con un material, un material así, tipo micelio, que pues igual de todo mi interés, como la mayoría de la obra de Edgar. Y no fue hasta ahorita de la Bienal, y que aparte fui con Leo a la inauguración de esta expo del año, o me lo topé ahí o lo que sea, que entendí el rol del Lugar Común o el propósito del Lugar Común dentro de este ecosistema de la Bienal. Sí. O sea, tiene una posición desdibujada e incómoda, güey, Lugar Común en la historia. Porque cuando Willy lo presenta a la gente de Colección FEMSA y de Bienal, existe un primer momento donde sí hay una suerte de resistencia. ¿Por qué? Porque ya habían visto los beneficios del formato salón, del formato certamen. Era un concurso muy importante a nivel nacional. Había disparado carreras de muchos colegas. Había un premio importante de 200,000 pesos, creo que era más residencias, más tal. O sea, ya estaba muy consolidado. Y de repente en esta como lectura, decir, bueno, ¿cómo le podemos sacar mayor provecho? ¿Cómo podemos hacerlo más profundo, más tal?
Willy, que es el matasalones históricos, es uno como de sus medallas, ya había hecho una lectura de la Bienal Tamayo, se le presenta este segundo cuadro, les dice, bueno, yo lo que considero, pensando en la de Mercosur, en Sao Paulo, en esto que está pasando acá, los documentas, creo que la dirección podría ser por acá. Hagamos una casa y en lugar de una exposición nomás donde viene la gente, este modelo de Gerardo Mosquera que dicen la Bienal como ovni, o sea, que llega una cosa, se para durante cierto momento en un territorio y luego se lleva todo y se retira. Y digamos, a los locales no nos deja nada, un modelo de Bienal. Entonces, lo que ellos querían era cambiarlo y que fuera de un impacto total. Entonces, mejor tráete al artista que haga la producción acá. No te traigas solo la producción. Entonces, viene y se quedan 15 días. Oye, en esos 15 días, ¿cómo le sacamos provecho? Pues hay que hacer una charla. Bueno, la charla, ¿cómo la hacemos más íntima? Pues que el artista cocine. Órale, suena chido. Pero que cocine junto con 2 artistas locales. Y que deciden entre ellos los ingredientes. Entonces, bueno, vamos a hacer gorditas. Órale, perfecto. Oye, que los frijoles. Yo los hago así. Y empezaron a hablar de términos de cocina, pero los llevaban como a proceso creativo. Y luego, esas mismas botanas, por ejemplo, cosas de botana, se ponían a disposición del público que asistía y había 15 o 20 minutos por artista para que presentaran como una serie de ideas. Y luego se abría la conversación y pues había cerveza y se ponía muy bueno. Entonces, sí, para mí sí fueron noches, o sea, completamente formativas, ¿sabes? Como que yo sentía, aquí está pasando todo lo que tiene que pasar. ¿Sabes? Están los pro, estamos los chiquitos, están los nuevos, están los viejos, están los raros. Estamos todos aquí participando. Está el Malacopa, está el porrista, estamos todos aquí metidos. Están los que siempre van a echarse sus copas y canapés. Sí, por supuesto. Pero también era muy emocionante, güey, ¿sabes? Sí, no, había una vibra bien padre. Y aparte era post-guerra contra el narco. Entonces también era una sensación como de recuperar la ciudad, güey, volver a encontrarnos, conversar. No sé, creo que sí fue como una serie de coincidencias muy especiales. A mí me tocó, por decir, hacer dentro de los registros las fotografías para Alfredo Yar, que es uno de mis grandes ídolos. Entonces yo decía, qué chingón este proyecto de Es Usted Feliz, que es una de mis piezas favoritas. Que era lo que estaba en la fachada. Exacto, estuvo en la fachada, estuvo también en la de generadores. Entonces, no sé, como que hubo detalles, güey, que no sé si para los demás fueron importantes o no. Para mí fueron así trascendentales, güey, y siguen siendo como parte de mis experiencias más chidas dentro del circuito. Y de ahí también, o sea, eso de alguna manera también como consolidó este tema o este camino de gestión. Sí, porque cuando termina hay un segundo bloque de lugar común que ya no está ligado directamente a la Bienal, sino que era el pacto inicial que habían hecho con Willy. O sea, la intención que Leo y Willy tenían es que el espacio perdurara más allá de la Bienal para que, digamos, a nivel local siguieran pasando cosas, pero no logramos articularlo a nivel económico. O sea, no logramos encontrar quién sponsoreara o quién le metiera becas o tal, y nos duró 1 año y medio más el proyecto, que pasaron muchas cosas increíbles. Tuvimos un programa de formación que diseñó Leo que se llama Aikido y en ese programa, o sea, participaron una generación que venían con mucho volumen y mucho entusiasmo del recién inaugurado edificio del UDEM. Entonces nos tocó casi lo que yo te platicaba al principio del CEDIM. O sea, el primer bloque, o sea, eran 40 y todos iban a todo y todos participaban y todos con mucha energía. Y de ahí han salido como gente muy interesante. O sea, sí, Maika Palazuelos, José de San Cristóbal, Pamela García, Carlitos Lara. O sea, todos ellos estaban en esa generación que empezaron ellos a habitar lugar común. Sí, que es de esa generación también que cuando entrevisté a Leo, que es una entrevista que recomiendo mucho aquí, que si lo ponemos en los show notes, el link a la entrevista con Leo Mars, es que pues esa generación que le tocó a él apadrinar de alguna manera. Justo. Que pues, después... Sí. Pues hay muy buenas historias y muy buenas historias que se siguen escribiendo, porque pues, yo creo que apenas viene lo mejor de esa generación. Es que yo también te diría que es un poco temprano como para cerrar el folder. O sea, hay muchas cosas que ahí sucedieron que quizá no vayan a ser relevantes, que no importan. Y otras que digamos en su dimensión o en su fragilidad, creo que a la distancia van a ser muy bonitas recuperar y entender que sí hubo una cosa que nos sucedió y que entre todos nos sucedimos y nos formamos. Pero también yo vengo de una generación, güey, donde la idea de como jerarquías o trabajar para alguien o ser asistente de fue muy traumática, güey. Entonces a la banda de mi generación decíamos, ya pasé por ahí, me fue de la chingada, yo no quiero replicar este modelo. Entonces eso creo que sí lo cuidamos mucho en la forma en la que administrábamos lugar común y los proyectos que surgían desde ahí. O sea, no era una cosa como decir,
los de Leo, ¿sabes? O los de Willy, o los que están a partir del lugar común. Sino era una cosa de no quiero el crédito, pero porque también no quiero la responsabilidad que eso conlleva. Por la etiqueta. ¿Sabes? Es un cada quien ármese. O sea, este es un lugar de encuentro, de conversación y sí, como de intercambio. ¿Y de ahí cuál fue tu siguiente paso? Yo estoy en lugar común hasta que cierra. Yo hago entrega de la última cuchara de regreso a FEMSA y luego de ahí me paso a trabajar a Las Artes Monterrey, que ha sido otro capítulo muy importante para mí. Estoy en Las Artes Monterrey hasta el 2020. Pero bueno, nada más rápido. Las Artes Monterrey, ¿qué es Las Artes Monterrey? Para la gente que no conoce. Yo sí lo conozco, por cierto. La historia rápida de Las Artes Monterrey es 2008, si no me equivoco. 2009 regresa Verónica González de Vivir Fuera. Vero ha tenido una larga trayectoria. Fue cofundadora de Sonamaco, ha hecho residencias, programas, viene de una familia de coleccionistas, o sea, es una persona que sabe mucho de arte y está muy involucrada en diferentes como estructuras. Ella regresa a Monterrey y congrega galerías, espacios alternativos, curadores, artistas, y con una intención como de, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a empezar como a activar cosas. Dentro de esas conversaciones lo que surge es una alianza con el Festival Internacional de Santa Lucía para un programa de arte público, que es un programa que pasa una vez al año, en paralelo al Festival Santa Lucía. Ha ocurrido en la Macroplaza, que eso es para mí también muy valioso, ¿no? Como acercar el arte y... No sé, me encanta cómo la gente puede seguir con su rutina diaria y no se da cuenta que ahí hay una instalación, una escultura o algo. Claro. O al contrario, la gente que lo ve y detona conversaciones y cuestiona. Y luego también está la tercera cosa que me encanta, que es llevar a la gente que nunca se para en la Macroplaza. Totalmente. Sí, a vivir arte en la Macroplaza. Sí, es que la Macro, para quienes no son de Nuevo León, es la plaza, no es un parque, es para una suerte como de pasillo gigantesco de concreto en el corazón de la ciudad. Que borró no sé cuántas cuadras de la ciudad, del cuadro. Y ojos de agua y hubo un desplazamiento social. O sea, tiene una historia bastante problemática. Y por otro lado, hoy es una especie de pasillo. Yo diría que es más un pasillo que una plaza. Gigantesca, con poca sombra. Hay pocos árboles, hay pocas bancas. Y se ha vuelto como una especie de pasillo de comercio informal. Hay un pabellón de masajes por invidentes que me fascina. Y hay otra parte donde está la botarga y está el payasito y están este otro tipo de cosas que se congregan en las Sí, es un espacio de transición, de tránsito fuertísimo. Exacto. O sea, tanto el tránsito que está abajo sucediendo, ¿no? Porque esa gran plaza está sobre pues, dos ejes viales importantes en el cuadro principal de la ciudad. Sí. Y arriba hay mucho tránsito de gente que se está moviendo y que está yendo al metro, saliendo del metro, agarrando el camión, cruzando al centro, yendo al barrio antiguo. Entonces es como un conector fuerte. Justo. Digo, creo que uno de los mayores aciertos del programa de arte público de Las Artes Monterrey es decidir ese contexto. Sí. O sea, como que ahí hay un primer comentario importante, es decir, uno, pensar si existe una producción para el espacio compartido. O si todos quienes estamos, digamos, en este lugar geográfico, estamos pensando en la producción desde términos de White Cube. O sea, arte de interiores o arte de espacio público. Entonces, fue muy interesante las primeras ediciones tener esta conversación con colegas y que las propuestas fueran para museo, no para un espacio abierto, transitable, que puede estar... O que dialogara con el espacio. Totalmente. O sea también eso sí es una de las crisis, que hemos visto poco interés de los colegas en irse a meter a la macro, entenderla, convivir, dialogar con ese propio circuito, con quienes sí habitan a la Macroplaza y responder desde su formación artística algo que pudiese ser como de interés o de entretenimiento o de, no sé, sabes, como una cosa que articule un valor hacia la Macroplaza. Sí, y justo de las obras que más he disfrutado o que más me han gustado de los años que he ido a las artes, que creo que he ido a casi todos, han sido las obras que de alguna manera intervienen temporalmente en la misma Macroplaza, ¿no? Claro. Que no llegan a poner algo, sino que llegan a cuestionar algo o a ver algo diferente, ¿no? Sí. Pensemos en la escultura, en la intervención de Leo, al dedo de la escultura, de que está apuntando, Zaragoza apuntando,
en algún año hubo una intervención de las fuentes. Claro. Este año pasado con los luminosos sobre la estructura de metal que siempre existe. Sí. Y así te puedo ir diciendo que perdón todos los artistas que no me sé sus nombres y que probablemente esté describiendo muy mal sus obras. No, para nada. Pero ese tipo de cosas han sido como muy, muy valiosas en este programa. Sí, pero ¿no? te digo, no siento que existan muchos programas parecidos a nivel nacional. Y es un proyecto complejo, güey, porque como quiera meterte a una plaza a intentar articular una narrativa artística, cultural, es complicado. Todos los años pasan ahí como sucesos y cosas extrañas y violentas y robos y vandalismos, que es parte de la naturaleza de un proyecto así. Pero te digo, lo que yo más les aplaudo, porque ha pasado gente muy interesante en estas 8, casi 9 ediciones que llevan. Estuvo Teresa Margoles, estuvieron los tercero y quinto separados, estuvo Marcelillina separadas, Rubén Gutiérrez. La obra del barquito justo poco después de que haya fallecido José Luis. José Luis. Claro. Estuvo... Claro. Eso fue fuerte. Sí. Fue fuerte. Ese es un episodio duro. Sí. Yo justo esa es la edición que me salgo. Yo empiezo a trabajar con José Luis y con los artistas de esa edición de Las Fuentes, las piezas. Como estábamos en pandemia, yo estoy embarazado en el 2020. Yo tengo que parar 2 meses antes de montaje porque si no, no me dejaban pasar a conocer a mi bebé. Entonces me salgo y poco después es el accidente de José Luis. Sí, tiene una historia peculiar el programa de arte público. También una de las decisiones interesantes para seguirte con los siguientes como cosas en las que he participado es que es un programa centrado en curadurías. Y eso también a nivel local no existía o no estaba pasando en esa lógica. Entonces, digamos, lo que hace Las Artes Monterrey es invitar a un curador. Ese curador empieza a hacer visitas a la localidad y sobre eso decide la lista de artistas. Locales, nacionales, internacionales. Entonces, o sea, Cuauhtémoc, que curó la pasada, estuvo viniendo a Monterrey, visitando estudios. Exacto. Okay. Eso no sabía. Y entonces, eso le da como un valor importante porque le da su posición a los curadores de articular una oración expositiva. No, e intenta, creo que en lugares donde carecemos cultura o donde carecemos formalidades, o sea, cuando carecemos, las formalidades y las estructuras se pueden malear. Sí. ¿No? O sea, sí. Y creo que cuando hay proyectos que lo hacen correcto, pues se debe de celebrar, porque qué padre que se pudo hacer, que se pudo hacer bien, que pudo haber un trabajo curatorial, que pudo haber un trabajo de visitas, que pudo haber pues estas instalaciones. O sea, al final que esas cosas sucedan son bien complicadas y por eso creo que tú y yo las celebramos cuando vemos que ocurren. Es que es muy complicado, o sea, todo lo que tienes que agrupar y alinear para que un proyecto así suceda. O sea, sí tienes un gran punto ahí. Y hasta pensaba como en términos de éxito. O sea, ya inaugurar ya es como a lo más que puedes aspirar. Luego, acompañar un proyecto así es bien complicado. O sea, en la última edición hay una pieza que la gente reaccionó increíble. Hay 2 ejemplos interesantes de eso. Pero en términos de me gusta tanto que voy a ver cómo la destruyo. O sea, incluso a ver si la puedo como desestructurar y llevármela. ¿Cuál? Por los materiales y tal. La de Carlos Bielma, que era como unos ladrillos y se volvió un juego de Legos muy peligroso, pero a la vez muy, muy positivo en ese sentido. Y la de Jimena Laura, la del sub y baja, el besódromo. Y entonces, hay una cosa también ahí extraña. Como proyectos que de ahí han brincado. O sea, la plancha que hizo Covachita, que después se la llevaron a la universidad. A la uni, la pieza de Leo, que luego, de alguna manera, creo que informa el proyecto del Museo Jumex. La pieza que preparó Cristian Camacho y ahora es el cuerpo central de su exposición en el Museo del Chopo. O sea, sí hay una cosa interesante de lo que ese proyecto está logrando articular en términos de fondos, de permisos, pero también hay que tener en cuenta que ahí participa Parque Fundidora, municipio, gobierno. Hay muchas instancias que tienen que decir que sí para que una pieza se disponga en el espacio compartido. Parque Fundidora, igual, como dando un poco de contexto, administra la macroplaza como parque. Exacto. ¿No? Oye, Marco, y de ahí entras a Museo Marco, que también es otra chambota. Sí, yo me voy en el 2020 por el nacimiento de mi hija y a los pocos meses me llega la invitación de la directora. Por la persona que estaba, de Tayana, porque la persona que estaba en esa posición, que tenía 11 años, Elisa, decide buscar otro tipo de rutas profesionales. Entonces yo le hacía fotografía, yo le hacía registro al museo junto con Prisco, mi pareja.
Entonces yo voy a la cita con Tayana pensando que me va a pedir que como estamos en pandemia, que le ayude con un par de registros y luego nos ponemos de acuerdo. Ese es, digamos, como el espíritu con el que yo me presento a la junta. Llegando ahí, veo un poco el escenario y me dice, está vacante, tenía 11 años ocupada. Yo sé que tú tienes un poquito de experiencia, quizá no todas las herramientas que se ocupan para esta silla, pero urge. O sea, si dices que sí, empiezas ya. O sea, bríncale a la oficina que está aquí al lado. Entonces yo también en una cosa de sincronía, porque la profesión de mi pareja se apagó por completo por la pandemia, entonces necesitábamos el dinero, entonces también es una oportunidad única, en el sentido de la silla tenía ocupada 11 años. Y es el Museo Marco. Es el Museo Marco. Y también que me presenta el programa que estaba en ese momento desarrollando Tayana, que era articular exposiciones retrospectivas de una generación que yo he estudiado de joven. Entonces eso me emocionó mucho, o sea, poder estar en la primera fila y acompañar y estar cercano a esta gente que son para mí referentes. Entonces me dice que sí, y el otro día yo empiezo a trabajar con Miguel Calderón, que es un artista, digamos, que para quienes conocemos y nos apasiona la historia de los espacios alternativos, pues claro que es un referente por la panadería. La pieza principal, o más bien de entrada de esa exposición, era un tapete que replicaba, o sea, que lo hicieron a medida de lo que medía el espacio alternativo de la panadería. Entonces son cuestiones simbólicas, poéticas, pero que para mí eran bien relevantes. O sea, era una cosa muy emocionante estar ahí montando ese tapete. Y luego, obviamente, también toda la cosa administrativa que conlleva trabajar en el tras bambalinas de una exposición. Que eso fue muy bonito, ¿sabes? Como conocerlo, porque yo había estado desde ciertos ángulos, pero el museo lo que te hace es una maestría total y rápida y violenta de lo que significa el ABC de la construcción de una exposición. Estuve ahí casi 2 años y cuando se me presenta, digamos, en una conversación personal, si mi interés era acercarme a una dirección de museo o perseguir, digamos, una estructura que me llevase a dirigir un museo, la verdad es que yo tenía bien claro que me apasiona mucho más y me gusta mucho más los proyectos que desarrollo, digamos, desde la licencia de artista que la licencia de gestor cultural. Claro. Entonces ahí decido parar mi colaboración con el museo. Pues sí, pero paras una colaboración habiendo colaborado con Miguel Calderón. ¿Cuántas expos te echaste en Marco? No, el número no lo sé, pero de nombres te diría que me tocó los EFIARTES, que son proyectos complejos y grandes y abrumadores. El cierre de Mario García Torres, que fue una expo increíble. Me tocó a mí coordinar los últimos performances y la clausura. Qué gran performance, el de Eli Sol. Y aparte, sabes que a mí me tocó recién salidos de embarazo y pandemia. Entonces me acuerdo que es el primer evento al que vamos Pris y yo como fuera. Pero regreso a lo especial, o sea, conectando un poco con Tercero un Quinto. Sí. Esa noche también, o sea, digo, sé que fueron 2 noches. Creo que no sé si fue la primera o la segunda. Pero estar adentro de una sala de Museo Marco de noche, escuchando un performance, viendo a Sol y a Mario bailar y gritar y cantar y con la música, o sea, son noches increíbles que voy a recordar toda mi vida. Totalmente. Digo, a mí, Mario es un artista que a mí me interesa mucho y investigo mucho de él y me sé mucho de su... ¿Qué opinaste de la entrevista de Isana Holic? Me encantó, creo que es un gran capítulo. La verdad es que me lo aventé así con mucho detalle. Pero me acuerdo salir del performance pensando, o sea, ¿qué hace este artista? Como leyendo públicamente, de repente se para, se pone a bailar. O sea, de Sol yo ya tenía esos códigos, porque digamos por su largo historial en el circuito de la música. Pero Mario fue muy refrescante ver a un artista, digamos, romper filas y hacer un accionar performático, pero no del todo, muy musical, pero las texturas, pero la cosa escultor, no sé, sabes, como que a mí esa cosa me rompió en pedazos y también me dio un nuevo, así como capítulo de libertad de entender, ok, también se puede hacer esto, también se puede articular la producción desde este lugar. Me tocó también trabajar para la de Pedro Reyes, Sofía Tawas, Marcelillina, Bill Viola, que fue la segunda vez que se presentó en México, que es una expo importante. ¿Elena? Sí, Helen Escobedo. Sí, Helen Escobedo. También es una expo bellísima. Que Helen para mí también es un pilar, güey. Así como de los santos a los que le rezo. Porque ella tiene un historial de directora de museo. Pero en paralelo siempre fue artista. Claro. Entonces son de la gente que yo decía, bueno, ¿dónde encuentras empatía en otras historias, en otros referentes? Para saber que no me estoy volviendo loco, que no me estoy yendo hacia el monte sin dirección y sin lógica alguna. O que no estás
O sea, no, a mí me pasa mucho, igual, pues soy un diseñador. O sea, si a mí me dices que soy, pues te voy a decir que soy diseñador, güey. No te voy a decir que soy podcastero, ¿no? O sea, digo, Diseñaholic ha sido una parte muy importante de mi vida por 17 años en sus múltiples formatos, pero sí cuesta como pues esas afirmaciones, ¿no? Claro, de al final, ¿no? Y justo conectando con lo que estás diciendo, pues viendo para atrás y entendiendo que diseñadores que yo admiro, pues tal vez no tuvieron un podcast, pero fueron editores de una revista. Claro. ¿No? Ettore Sozzas, Gio Ponti, ¿no? Un sinfín de maestros italianos en algún momento fueron editores de alguna revista. Sí. Que hablando de popularidades y medios y formatos, pues era el medio de ese momento. Claro. Yo creo que ahorita el podcast puede ser uno de los medios de este momento. Y también como, pues no que me dé permiso porque no lo necesito, pero pues no es algo, no estoy haciendo algo tan diferente. O sea, es como que pues tranquilo, cuando alguien me empieza a cuestionar o me quiere encasillar en eres uno u otro, es como que tranquilo, güey. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo, el querer hacer cosas diferentes que estén al final. O sea, al final la visión sí está conectada, ¿no? Al final del día, la visión está conectada. Y es complejo, güey, porque al final, o sea, el que uno, digamos, no pueda ejercer solamente un campo profesional y con eso obtener una vida digna, ¿sabes? Como entregarle el 100% a una cosa, ya es problemático. ¿Sabes? Que seamos parte de unas generaciones que tengamos que tener dobles, triples, cuádruples trabajos y hacer como juego de corbatas. Y entonces hoy diseñador y mañana director y mañana maestro y podcaster y curador. De repente, o sea, es una problemática porque, digo, en tu caso, que yo he seguido mucho de tu trayectoria y de tu forma de hacer las cosas, veo que te lo tomas muy en serio. Entonces hay un desgaste por medio al intentar hacerle justicia a cada una de estas como frentes. ¿Sabes? Porque no te lo tomas, no lo das por sentado. Decir, bueno, pues también diseño. No, pues hacemos también soy maestro. Todo lo que hacemos, güey, o todo lo que yo hago luego para hacerlo lo mejor que pueda, güey. Exacto. Entonces sí creo que hay una cosa complicada de la entrega como de las herencias, ¿sabes? Como afectivas, emocionales, políticas, nos estamos repartiendo en demasiados. Y entonces tú decides en enero dejar de repartir tu atención, dejar de repartir tu energía y concentrarla y vertirla toda en tu práctica artística. Es que lo que pasa es que durante muchos años yo he estado como persiguiendo ciertas oportunidades a nivel institución. O sea, mucha de mi producción creo que se articula muy bien o va a funcionar muy bien cuando llega un circuito de museos, de bienales. Y entonces me llega una propuesta de una serie que yo tengo trabajando casi 2 años que se llama Lip Sync. Y entonces con esta, digamos, propuesta para hacer un primer proyecto de museo, yo me emociono mucho y meto en crisis esta otra botarga. Que a ver, esto me consume mucho tiempo. O sea, la gestión cultural es completamente desgarradora, ¿no? La gestión de lo que sea consume mucho tiempo. Exacto. Y también que está lleno de todos estos vicios, precariedad y el desgaste, la entrega, los sueldos, etcétera. Que yo decía, bueno, esto ya me dio la señal que no es por ahí, porque el tipo de circuito que yo necesito, económico, familiar, emotivo, para continuar mis sueños y mis proyectos, acá está topado. Entonces, todo bien a quienes decidan participar para siempre en la vida de los museos, o en la vida de los centros culturales, o en la vida de los proyectos alternativos. Pero yo me desgasté, güey, por completo, ¿sabes? Y creo que también, al final, no deja de ser complicado ser un artista montando escenarios para que otros artistas florezcan. Podría haber una crisis de egos, güey. ¿Sabes? Como que digas, híjole, yo le estoy haciendo la talacha al otro y veo que el otro va y mete el gol y se lleva los aplausos. Y en mi caso no era tan así. La verdad es que como una de las primeras cosas con las que yo afrontaba esos proyectos era con un fanatismo muy honesto, güey. O sea, yo me acuerdo de las desveladas tremendas en el Museo Marco. Y luego los colegas, los días de inauguración, oye, chingo de gracias por ayudarnos y por esto y que lo otro, tal. Y yo pensaba, es que ese es el acierto de la directora al traerme a esta silla. No se trajo al güey que más le sabe en programas de diseño, de museografía, de instalación. Se trajo un fan del arte contemporáneo. Y cuando metes un fan, güey, al circuito, pues ese güey va al 200% de las cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que incluso supone o asume la obra que ni el artista está pensando, ni la galería o ni el curador. Entonces yo siempre lo pensé desde esa lógica. ¿Qué necesita el proyecto y yo cómo lo puedo defender y acompañar? Entonces también esas pasiones, güey, creo en este momento de mi vida que me llevaron a un límite. O sea, decir, necesito cuidar esa energía, cuidar esa gasolina
y meterla a mi cuerpo de obra. Pero tiene, o sea, bueno, justo eso que dices, meterla a tu cuerpo de obra. La última visita que tuve a tu estudio, y no me acuerdo ni por qué fue. Por lo que se llama antes Premaco, ahora Semana de las Artes. Ok. Tal. Eso. Sí. Que obviamente pues, tenías tú ahí tu Open Studio y había, creo que, recorridos y visitas y pues no me lo iba a perder, ¿no? Y llego a tu estudio y veo una obra que para mí fue como tu... ¿Cómo explicarlo? Como tu entendimiento del rol de esta parte de gestión, sí. Como eso, o sea, ya entender que esto también informa tu obra, que eso también es parte de lo que eres, sí. ¿No? Y por eso yo cuando lo veo escrito y ahora lo veo en tu obra, ¿no? Con esta pieza que pues, tiene que ver con las sillas que platicabas, tiene que ver con la crítica que platicabas, tiene que ver con los momentos y los diálogos, pero ahora insertado en obra tuya, ¿no? Que justo quiero que me platiques un poco de desde dónde abordas tú el arte ahora, ya que estás enfocado en esto, con este Baja que hemos platicado. ¿Cómo es que haces lo que haces? ¿Cómo haces arte? Esa pregunta también es bien bonita. Mira, la pieza de la que hablas es una serie que se llama Autorretratos Plegables. Y en un principio, porque es un boceto que surgió seguramente hace 10, 12 años, yo quería hacer una expo de pintura, pero también cuando fui asistente de muchos pintores. Entonces también hay una formación y hay una serie de diálogos que me interesan, que tienen que ver con la historia de la pintura. Entonces yo quería hacer una expo de pintura donde llegaras y estuvieran esas cosas a pared, ¿no? Digamos en un montaje tradicional, las pinturas sobre el muro. Pero los bastidores que yo estoy haciendo están, digamos, insertos en la parte de abajo de una silla plegable. Entonces, digamos, si tienes la silla plegable natural abierta, donde se cierra, en este huequito, ahí le estoy poniendo los bastidores. Y estoy haciendo una serie de pinturas. Entonces, la idea es que tú llegas y tienes el bastidor pegado a muro, y en algún momento yo decía, es muy común en la economía de las exposiciones que nos gastamos todos los recursos en inaugurar. Es decir, el montaje, el transporte, el vinil, el acomodo, las luces, y se te acaban, güey, las fuerzas. ¿Sabes? Como todas las monedas sociales, políticas, económicas, ya se acabaron al día de la inauguración. En el vino, en la última, paz. Hoy un vino todo pedorro, caliente. Órale, sobres. Y luego viene el momento de, bueno, la charla con el artista, pero pues ya no tienes recursos, porque te lo acabaste en este otro protocolo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un vicio terrible, güey, donde jalan la silla de Coca-Cola, de la oficina, de no sé qué madre, todos en el piso, y eso altera la estética o digamos, las visualidades de la propia exposición. Y a mí eso siempre me ha dado mucho problema, güey. Como de por qué no respetan el momento de diálogo, cuando sí es un momento donde hay una mayor profundidad, porque está el artista presente, o el artista. Entonces yo decía, yo quiero un poco trastocar esa idea, entonces quiero que cuando estén las imágenes a pared, la gente entre y las vea, pero también tengan la capacidad de desmontarlas, abrir las sillas, en ese momento la imagen desaparece y te puedes concentrar en los diálogos. Entonces, esa de alguna manera, güey, que empezó como un boceto, un pequeño gesto, hoy en día creo que define mucho de lo que hago, que tiene que ver con dispositivos escultóricos, es, digamos, la forma en la que los describo, que son como esculturas o plataformas o una serie como de estructuras que se disponen de diferentes maneras y pueden ser tanto una pintura como una mesa, como una silla, tal. Te platico un par de ejemplos. ¿Me querías preguntar? No, o sea, justo quería como enfatizar eso, ¿no? Que para mí esa obra resume muy bien pues la corriente que estás, la línea que quieres seguir, ¿no? Que es una línea que, de nuevo, como de esta experiencia de gestión, critica instituciones o dialoga con estructuras del mundo del arte. Claro. Y pues, también para mí es de alguna manera hasta perverso para mí, a través de tu obra, entender ciertas dinámicas del mundo del arte que yo no entiendo. Claro. Es que mira, yo pues a nivel formativo, yo vengo como de el último gesto de la crítica institucional. Que digamos, ese es un formato de producción artística que se encargaba como de desmantelar al museo. Es decir, esto está jodido, ¿de dónde viene el dinero? Pero digamos, era un formato crítico, ¿no? Era como el artista contra el monstruo de la institución. A mí me toca esa formación. O sea, hay muchos artistas de ese capítulo que me parecen muy interesantes. Pero luego también me toca la época de oro, güey, de los espacios alternativos y de los programas de mediación. Entonces, o sea, en mi andar profesional es donde está el boom de esta noción que hoy se conoce como la pedagogía
sí, como los programas pedagógicos. Y entonces los curadores también tuvieron que mutar y moverse del lugar. Y entonces esta idea del programa de acompañamiento para mí ha sido fundamental, güey, en mi manera de entender la práctica artística, güey. Y bueno, tomando esta referencia o tomando esta reflexión que surge de esta obra puntual, sí. Pues y ahora que me dices o que sé que estás trabajando en lo que viene, y también con la experiencia previa de haber colaborado, ¿no? No hemos hablado de la pieza que hiciste aquí afuera, que me parece increíble y que, pues en la primera oportunidad que tuve de colaborar contigo o que vi una oportunidad, ¿no? Que bueno, ahí fue un poco al revés, ¿no? Que también habla mucho de esa proactividad tuya de hacer que cosas sucedan. Claro. ¿No? Me tocaste la puerta, ahí viene el cuadrante, hay que hacer algo en este espacio, queremos intervenir al espacio, queremos generar un diálogo y te la volteé un poco, claro. ¿No? Sí, totalmente. Ese es un buen episodio. Y creo que también habla mucho de cómo somos los dos, ¿no? Donde mientras tú buscaste, o sea, generaste una excusa a través de un momento para generar un diálogo o intervenir en un espacio, yo lo que te dije fue, si ya vamos a hacer un esfuerzo, si ya vamos a hacer algo chingón, pues hay que buscar que sea algo que no sea efímero, ¿no? Y que se quede y que perdure y que esas ideas que tú me estás planteando y esas cosas que tú quieres generar, pues que se generen continuamente por el resto de los días que se pueda. Sí. No, y también ahí revela mucho cómo tú has logrado, güey, articular una serie de complicidades y alianzas que en este tipo de inquietudes. Y hace poquito me aventé el primer capítulo de Designaholic con Alexis. No, man. Y es bien interesante que están hablando de Tok Tok. Y los dos llegan a la conclusión de este tipo de escenarios donde hay muchos esfuerzos de por medio, pero ya no es sustentable. Entonces yo veo la distancia, y es una distancia corta realmente de Tok Tok y a la fecha, y veo cómo tú has sido muy hábil en empezar a articular alianzas, protegerte, blindarte con otro tipo de mecanismos para que los proyectos tengan mucho más forma, güey. Y se sustenten en el tiempo y en sus materiales y en sus formas, güey. Pues es uno de los objetivos. Lo aplaudo, sí, porque es muy valioso, güey, que lo logres articular de esa manera, güey. Gracias, Marco. Lo aprecio bastante. Y bueno, ya ahora sí, para empezar a cerrar, ya, y como te decía, ¿no? Como que ya con esta energía, ya con esa intención, ya con dedicándote al 100 en esto, pues se vienen cositas, ¿no? Como dirían. Es correcto. ¿Estás preparando una expo? Mira, la cosa es que yo desde hace 2 años empecé, bueno, mi trabajo, digamos, en los códigos más simples para presentarlo tiene que ver con las textualidades que rodean a la imagen. Entonces me interesa a mí mucho de los textos o la escritura que acompaña a una imagen. Pienso en las cédulas que están al lado de una pintura, el texto de sala, notas de prensa. Entonces mucho de mi forma de articular los proyectos es que yo todo el tiempo estoy leyendo como esta escritura que acompaña a la producción artística, y de ahí saco ideas o frases que me parecen interesantes, conclusiones, palabras, detalles tipográficos que digo, esto resuena. Sobre eso articulo una suerte como de tipografía abstracta o tipografía plástica, y a partir de ahí ejerzo como mis proyectos. Entonces, a partir de esas tipografías he generado sillas, he generado libreros, he generado pinturas, he generado murales, y dándole vueltas como un poco a la secuencia de ese tipo de proyectos, llegué al proyecto actual que se llama Lip Sync, que tiene como, digamos, esta réplica de karaoke, ¿no? Como de perseguir los labios de alguien más, como una sincronía de labios, que me interesa mucho esa noción. ¿Quién lo dijo y qué temporalidad tiene esa cosa que dijo, ¿no? Que es muy común en la crisis, digamos, de quienes nos gusta participar y armar charlas, güey. Vas a una charla, te cuentan una frase y dices, me cambió la vida. Y luego a los 3 meses dices, ¿quién la dijo, güey? ¿Cómo era? ¿Sabes? Y esa, digamos, la plasticidad de una frase o de un comunicado me llama mucho la atención. Y también hay una parte como de las promesas, güey. ¿Sabes? Cuando la promesa tiene una articulación oral, y la promesa tiene esta capacidad muy extraña y transversal que va desde, no sé, el presidente de un país hasta, digamos, un romance, güey, de niños en un parque. Entonces, pensar en las promesas que emiten las imágenes, y en ese mismo sentido, si existe un modelo de disculpa o de arrepentimiento, son como cosas que informan mucho mi trabajo. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, que es la parte central para la exposición que voy a tener este año, parte igual de estas frases y de la complejidad o de pensar en qué se transforman estas ideas. ¿Sabes cuánto tiempo nos dura estas conversaciones? Y hacia dónde llegan con este tipo de diálogos. Y si ciertas frases que han sido relevantes para escenarios o para épocas, a la distancia cuando son leídas,
si se abstraen, si se vuelven complejas, si se vuelven más profundas, si se vuelven ilegibles. Entonces de ahí viene mucha de mi escritura como plástica abstracta. Y por ahí está un poco el trabajo. Y lo que te habla de los dispositivos es porque esta es una serie de paneles, básicamente son 14 paneles de madera que van cubiertos con unos pósters, y estos paneles tienen como diferentes capacidades de presentación. Entonces en un momento tienen, digamos, me ofrecen a mí articularlos a nivel museografía, luego pueden ser mesas, luego se pueden volver bancas, luego se vuelve un mural completo. Entonces eso es una cosa como que valoro y ahora persigo así de manera cabal, como que me gusta mucho que mis piezas tengan 3, 4 vidas, ¿sabes? Como que tengan la capacidad de presentar una cosa, activar una serie de eventos o de conversaciones o de encuentros y luego repensarse desde otro lugar. Y el papel se está volviendo también fundamental porque el papel es un material frágil, güey, vulnerable, que se oxida, que se arruga. Entonces yo también en este tipo de cosas digo, está bonito eso, porque si voy a hacer un mural y también quisiera ver cómo se destruye o ver cómo se altera o cómo se transforma con el paso del tiempo. Entonces un poco por ahí van a estar sucediendo las nuevas piezas. Creo que también son piezas bonitas, o sea, pero también hay una cosa que ya empiezan como a articularse mis persecuciones estéticas y empiezan a llegar como un cierto código, un cierto universo visual, y creo que estoy entrando en una etapa donde me toca insistir mucho, o sea, como en este mapa, güey, de ejercicios profesionales en los que he estado los últimos años, también ha generado ciertas confusiones a la lectura de dónde estoy, o de qué hago, o de por qué lo hago. Entonces, ahorita estoy en una etapa donde tengo muy claro que me toca insistir, trabajar mucho, y presentar obras, hacer muchas exposiciones, que es digamos, el territorio que más me apasiona y donde me siento más contento, güey, articulando mis ideas. Y eso, y veamos qué tal nos va. Y esta expo es en la Sala de Arte Público Siqueiros, ¿no? Siqueiros. Ahí está en Polanco, en Ciudad de México. En Polanco está la Sala de Arte Público Siqueiros. Este proyecto viene acompañado de una conversación de casi 2 años con la curadora Paola Jasso, quien ha sido cómplice, partícipe, asesora, y a quien le presenté así primeros bocetos y me ha estado como ayudando. Y ahora en conversación con Willy, que es el director de la Sala de Arte Público Siqueiros, vamos a articular una primera posición, y la idea es que esta misma pieza luego pueda brincar a 5 o 6 instituciones y que responda, digamos, a sus contextos, a sus programas públicos, a su forma de articular las ideas. Y entonces, para mí es un proyecto que debe ser 2025, 2030 más o menos la duración. En paralelo van a estar pasando otras cosas. Claro. Pero yo también necesitaba un proyecto de lo que le llaman de largo aliento, o que me diera como diferentes fases o diferentes etapas para ponerla en crisis. Porque también yo tengo mucho eso, te platicaba ese día del estudio con la pieza de Sorry. O sea, hay una cosa que a mí me angustia mucho de pensar que una imagen en la pared es un cierre, una conclusión. Entonces yo quiero que mi trabajo tenga esa capacidad de decir, esto no jaló, bájate. Y vamos a volver a juntarnos, hold, órale, qué salió bien, qué salió mal, y lo volvemos a articular. Y esa es una manera de hacer arte que me parece como característica tuya, y también como, pues sí, creo que es algo bien interesante de abordarlo desde una práctica iterativa inclusive, ¿no? Claro. Oye, Marco, y ya para empezar a cerrar, 3 preguntas que siempre hago, 3 preguntas rápidas. Sí. La primera es, ¿algún consejo que te gustaría compartir con nuestra audiencia? La verdad es que no soy muy bueno como articulando consejos así para colegas. ¿O algún aprendizaje? O sea, siento que como que el momento en el que me sucede esta entrevista, no estoy del todo bien con mi campo profesional. Entonces me iría más a una cosa como decir, como de tengan cuidado si los campos profesionales aprietan de más y uno se ve la obligación de brincar y virar y cambiar de giro, ¿no? Yo no he tenido la valentía, güey, de abandonarlo. O sea, yo no he tenido el coraje o no me he visto, digamos, en el límite donde yo tenga que decir, ya no puedo más, o sea, necesito brincar al jardín del vecino. Pero creo que ese sería un consejo, como que no le debemos nada, ¿sabes? Como a estos campos. Y yo a veces malamente lo articulo como que es mi profesión y es mi vocación, pero también lo digo a partes iguales, mi condena. Entonces, durante muchos años yo pensaba, pues me chingué, me tocó esto. Y hoy en día medio pienso que quizá no, ¿sabes? Que quizá esto no es para siempre y que quizá yo tengo que ser hábil
a que si tengo que hacer un salto de tigre y moverme, me tengo que preparar para ese movimiento. Entonces, mi consejo sería, son campos muy solitarios, son campos muy esquizofrénicos, entonces busquen estar acompañados en este proceso, porque es de la chingada, güey, atravesar estos momentos de tristeza y nostalgia y confusión solo en campos tan extraños y a la vez tan bellos como claro. El arte. Sí, tanto lo difícil como lo bueno es importante compartirlo. Exacto. ¿No? Oye, Marco, ¿y algún objeto favorito? Fíjate que como te digo que he visto muchos capítulos tuyos, esa es otra pregunta que casi te diría que traigo preparada. Obra de arte favorita. Bueno, es que artistas, obra de arte tal, eso sí o sea, te lo diría rápido, pero el objeto, lo pensaste. Si es una cosa compleja. Y llegué a la conclusión que tengo una máquina para masaje de pies, que no es, digamos, no es muy como interesante decirlo como respuesta, pero sí se ha vuelto una cosa como que me acompaña en el diario. Muy bien, me encanta. Y finalmente, ¿alguna recomendación, algo que estés leyendo, viendo, escuchando, que quieras compartir con nuestra audiencia? De recomendaciones, te diría que hay una página que se llama laescuela.art, que está como congregando pensamientos latinoamericanos de programas comunitarios, de pedagogías como abiertas, públicas, experimentales, que me parece un archivo exquisito, güey, muy interesante y que a mí me tiene muy atrapado y que le estoy dando mucho seguimiento. Laescuela.art es una iniciativa de un artista venezolano, pero que hoy en día ahí pueden encontrar textos de Esteban King, de Paola Santos Coy, de Sofía Olascoaga, o sea, de agentes mexicanos que están como participando y pensando en esos términos. Esa sería mi primera recomendación. La segunda, el nuevo disco de Bon Iver, me parece bellísimo. Uh-huh. Y tercero, sí sería una invitación a que la banda local, la gente de Monterrey, como que investigue un poquito más de los artistas de este lado. Okay. Pues como que sí siento que hay una cosa ahí que nos debemos en visibilidad, en conversaciones. Hay gente increíble haciendo cosas. Alejandro Cartagena, Miriam Medrés, Tercero un Quinto. Alejandro Cartagena tiene una expo en el MoMA de San Francisco este año. Sí, es que es un artista querido, que digamos ejecuta desde la fotografía, pero es un personaje increíble. Obviamente Leo, Tajani, Raúl Mirlo. Y no solamente Monterrey ve a Monterrey. Yo creo que el consejo es volteen a ver su contexto y por más de que seas arquitecto, diseñador o inclusive artista, pues que veas quién más está en tu contexto haciendo arte, arquitectura y diseño, porque pues al final así es como salen este tipo de complicidades, ¿no? Totalmente. Digo, Marco, eso y celebrar lo que tú haces, porque al final sí produce una agitación de la mesa y de las conversaciones y incita, güey, a que haya más encuentros, porque si no, también esta ciudad un poco aísla y separa y sofoca, güey. Pues esta ciudad y la vida moderna también. Sí, claro, claro. Marco, he disfrutado mucho esta conversación. Yo creo que podríamos seguir hablando aquí otras horas. Dejamos material para volvernos a reunir y volver a platicar. Te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo la conversación. Y pues ya grabar una de estas conversaciones que tenemos tú y yo por lo general. Sí, por fin. La verdad es que te lo agradezco mucho. Gracias por el espacio y por escucharme, por las preguntas tan bonitas y ojalá ahí la conversación siga. Exacto, y el chiste es ese, que la conversación siga, que entren a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales y dejen algún comentario. Ya conocen el trabajo de Marco. ¿Alguno de estos lugares o momentos de los que platicamos les toca alguna fibra como me las tocaron a mí en esta conversación? Déjenlo aquí en los comentarios. Estoy seguro que Marco va a estar muy al pendiente. Y no me queda más que agradecer a Marco, agradecer a Jorge, a todo el equipo de Sodi y a todas las chicas de Isanaholic que hacen esto posible y sobre todo a nuestra audiencia. Sin ustedes, pues no hay nada. Así que gracias. Esto fue Isanaholic. Nos vemos en la que sigue. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.